Bueno, estoy muy contento hoy porque voy a conversar con una persona con la cual me gusta siempre hablar, charlar, intercambiar opiniones y sobre todo escucharlo, ¿no? Porque tiene mucho para contar y para enseñar. Es un maestro de la música, es pianista, pero también se ha destacado como ejecutivo en el mundo de la música, o sea, detrás de las bambalinas, ¿no? Detrás de las estrellas también. Así que es un gustazo, por fin me voy a dar va a ser un gusto, valga la redundancia, conversar con el gran Eddie Fernández. Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, Erwin, un placer estar contigo y nada, y me has dado mucha presentación, no lo merezco. Eddie, en tu resumen en inglés dice musicologist o algo así. ¿Te consideras musicólogo? Bueno, soy músico, realmente. Lo que pasa es que hice unas consultorías de eso mismo, de pericia, en un caso que hubo, no voy a mencionar, y bueno, sí, me utilizaron de musicólogo, pero soy músico de nacimiento casi. ¿Cómo ves el mundo de la música actual, Eddie? Pues mira, la música no es nada nuevo, ha cambiado, ha evolucionado. La música siempre ha evolucionado, es decir, va en retroceso desde mucho antes del rock and roll y del jazz. Siempre han habido estilos y se imponen una serie de estilos. Hoy en día está más bien en lo que es urbano, reggaetón, como lo quieras llamar, y, y también por ende ha cambiado la industria per se, o sea, el modo de cómo transmitir y vender, porque antiguamente eran los vinil, después vinieron los CD, después no, más bien recientemente vino los famosos downloads, y ahora ya no es ni downloads, ahora es streaming. O sea, lo que uno escucha directamente de manera gratuita en Spotify, por ejemplo, eso es streaming, ¿no? Sí, sí, y es gratuita y con suscripción. La diferencia entre suscripción, sea Apple, sea Spotify o cualquiera de estas plataformas, es que en la suscripción tú tienes el control de escuchar inmediatamente lo que tú quieras. Cuando es gratuito, en algunas de ellas, ellos te hacen escuchar unos comerciales o ponen otra canción, o sea, ellos tienen el control. Eddie, yo tengo una teoría bastante simplona de que el reggaetón, a mí me gusta el reggaetón como algo para cierto momento de la vida de uno, del día de uno, de divertirse, de desahogarse un poco, de relajarse. Para mí el reggaetón cumple la función, yo siempre digo que cumple la función que cumplía el merengue y la salsa, solo que el merengue y la salsa saturaron. ¿Es muy atrevido decir esto? No, no, está bien. Yo creo que también en el caso de la salsa, incluso el merengue, y no quiero ni tocar a Juan Luis Guerra porque ese es un genio, es un caso aparte, pero la salsa, en un momento donde era la salsa romántica, pues había letras, aunque el ritmo era sabroso, siempre había más letras de amor, o sea, todas esas canciones de Omar Alfano eran baladas llevadas a salsa. Con poesía, ¿no? Algo de Exacto. En el caso de reggaetón es un poco más el ritmo, es la clave. Y entonces ahí chatean, rapean, como lo quieras llamar, que es un poquito más sencillo en el sentido de que no tienes que ir al conservatorio de música Eddie, para hacer eso. ¿por qué cansó la salsa y era inevitable que la salsa y el merengue cansaran, saturaran al público? Yo creo que como te decía, son ciclos. Yo creo que el ciclo fue acabando porque al ir surgiendo underground, todo esto que no era reggaetón, era el dembow en Panamá, cuando salió en Puerto Rico habían ya incluso playeros y una serie de cosas que eran completamente underground. Las discográficas de la época, y me incluyo porque yo estaba en Sony en esa época, veíamos eso como o pasajero, efímero o algo que no tenía mucho valor, si lo quieres decir así. Y entonces el mismo pueblo, la juventud,
fueron metiéndose, y entonces cuando despertaron, pues ¿qué hicieron las multinacionales? Pues Universal fue y compró sellos en Puerto Rico y abrió Machete con Gus López, mi amigo, y se montaron en el barco. Entonces, en parte, las mismas discográficas fueron responsables de cortar el merengue. Fue lo primero que desapareció, y después eventualmente la salsa. Sí. En una época, te lo digo, cuando se vendían CD, la salsa era tan y tan importante, lo tropical, porque el merengue también, y la bachata. En las ventas esa era mi biblia semanalmente, yo siempre veía las ventas, tenía de un 33 a un 35%, era tropical, las ventas, y por ende la radiodifusión también. Entonces, lo otro era pop, que era las baladas de toda la vida, de Luis Miguel, de Arjona, del otro, Chayanne, y lo regional mexicano, que en su época era un poco menor, y eso fue subiendo también, y la balada y el pop todavía. Eddie, pero la salsa hubo un momento que se estaba repitiendo un poco, y el merengue también, ¿o no? Sí, definitivamente. Era inevitable, dices tú, eso. Yo creo que sí, yo creo que eran ciclos, que son ciclos en la música, como el reggaetón va a desaparecer o va a ir, llámese lo que venga, no tengo la bola de cristal, pero en unos, sí, porque si notas, el reggaetón ya se está repitiendo. Entonces va a llegar un punto que va a ir, o una transición, yo creo que va a ser una transición natural, quizás mejoren las letras o las melodías, no sé qué va a pasar. El mismo pueblo o la masa, el público, sin querer, va permitiendo estos ciclos y estos cambios. Y es así. Tú que eres, por eso tenía tantas ganas de hablar contigo. Aparte, tú has estado en la pirámide de la industria, en la punta de la pirámide de la industria de la música, ¿no? Eddie ha trabajado en Sony, en Universal, en los mejores lugares, las mejores empresas discográficas, etcétera. Va a ser un poco desordenada la entrevista, pero tengo mucha ganas de preguntarte sobre varias cosas. He estado escuchando bastante reggaetón últimamente y disfrutando bastante, varias canciones de Ozuna, Maluma, J Balvin. He estado llegando a la conclusión de que Daddy Yankee es un tipo muy, muy potente y muy talentoso. ¿Qué piensas de Daddy Yankee? No, definitivamente. Ahora acaba de firmar un acuerdo ahí global con Universal, pero él para mí fue, si no el más astuto, por lo menos tuvo la visión o la consejería, lo que le quieras llamar. Daddy, lo primero que hizo él, muy inteligentemente, que nunca firmó con una discográfica ni con una editora. Él tiene su propia editora, Cangri Music, y su sello. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que tú eres el dueño absoluto de eso, que es tu producto. El resto están con Universal o con el que sea. Esta negociación que está haciendo ahora, yo me atrevo a apostarte que es una licencia, o sea, va a durar X tiempo, y cuando se acabe, chavo, él regresa a sus masters, a sus grabaciones y su publishing. Te lo digo porque yo, como doy consultoría y ayudo a algunas agencias publicitarias para comerciales y tal, y me ha tocado lidiar con su abogado, con Edwin Prado, y es muy fácil en el sentido que todo lo controla. Si Daddy dice, ok, eso va. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que me encanta de él, que en el género ocurren los excesos. Aquel tiene 3 Ferrari, un Porsche, una mansión, y de momento se acabó. Daddy no, Daddy es una persona que ha sido muy prudente, tiene su dinerito, no anda de show, de ostentación. No. Y lo admiro y lo respeto. Y por eso es que ha durado tanto, y ahí estará. O sea que no es lo mismo Daddy Yankee, porque los que somos públicos, bueno, yo igual soy periodista, no es lo mismo que un público normal, pero igual no tengo el conocimiento que tiene alguien como tú. Uno ve los números en YouTube, etcétera, y los rankings, y dice Daddy Yankee es lo mismo que Ozuna y que, no sé, J Balvin, y no siempre es lo mismo, ¿no? Quizás Daddy Yankee es un artista que tiene más poder y control sobre su carrera que otros.
No, definitivamente tiene control sobre su carrera al 100%. Ok. Te pregunto sobre otro fenómeno que he estado viendo, lo encontré de casualidad esos viernes que con mi esposa nos relajamos, comemos una picadita argentina y vemos videos de música en YouTube. Y hace un tiempo de casualidad encontré a Los Ángeles Azules. Me gustó una canción, me gustó otra. Después empecé a ver que grabaron con Ana Torroja, que son personajes que yo sé que no debe ser fácil que graben con un grupo de cumbia. Los Ángeles Exacto. Azules es un grupo de cumbia mexicana. Sí. Después con Fito Páez. Y ahora grabaron un disco en Argentina con Abel Pintos, gente que no es del género. ¿Cómo explicas el fenómeno de Los Ángeles Azules? Si es que los conoces, me imagino. Sí, los conozco. Sí. Mira, yo pienso, o sea, no me atrevo a decir categóricamente, mira, eso es por esto y esto. En las discográficas lo que suele suceder es que los artistas a veces usan de plataforma a otros para entrar en determinado mercado. Por ejemplo, mira, voy a hacer, yo soy pop, cantante de pop, y quiero entrar en el mercado de España. Pues mira, déjame hacer una colaboración, como dicen ahora, con fulano de tal que canta flamenco y me encanta. Sí. Okay. Sí. Y entonces, de esa manera... Un dúo, ¿no? Que es un dueto. Pues, puedes entrar de cierta manera. Desde luego, el público español va a determinar si le gusta o no. Entonces yo creo que por ahí este grupo ha hecho eso. De repente dice, oye, ¿quién es él? Por ejemplo, Abel Pinto, que lo conozco, que es tremendo cantautor argentino. Él a su vez, él ha hecho cosas con artistas urbanos de acá, de Miami, con el mismo fin, de ir buscando crossovers, no necesariamente en el idioma inglés, crossover latinoamericano, si lo quiere llamar, para abrir otros caminos. Ese es como se hacía en la discográfica, ¿no? Perfecto, eso está buenísimo y muy entretenido lo que me dice, pero también te pregunto en el sentido de, ellos no están haciendo algo novedoso artísticamente, o sí, ¿tú los has visto? ¿Has visto algo de videos de Los Ángeles Azules? Sí, he visto ¿Y ves algo distinto, algo que los hace diferentes? No, yo creo muchos otros quisieran hacer lo que han hecho ellos, pero Abel Pintos no ha grabado con Grupo Cañaveral o con otro. No, la verdad que es interesante, no deja yo creo mucho en las fusiones y eso abre puertas no solamente a territorios que acabo de mencionar, pero a nuevas tendencias musicales o fusiones. Las fusiones son muy interesantes, algunas son un desastre, pero otras tienen un buen camino y después tú lo notas en el futuro y dices, este ritmo, como dicen en el reggaetón, bueno, pues esto surgió de esto con esto, y ya nadie lo pregunta ni lo cuestiona, pero de dónde vienen esas raíces, muchas veces es de tipo de fusión. Así que... Eddie, ¿qué piensas tú? Tú has trabajado también en la parte de los compositores, ¿no? Con los autores de canciones. Me da la sensación, he sido muy seguidor desde joven de los cantautores grandes, ¿no? De los clásicos, de Silvio Rodríguez, de Joan Manuel Serrat, bueno, de todos esos. En un momento se les gasta la inspiración, se gasta de una manera muy un poco vulgar de decirlo, ¿no? Pero con los años los artistas pierden creatividad, ¿eso es así o no siempre? Mira, es un poco delicado aseverar algo ahí, pero yo me he dado cuenta, tuve un jefe hace muchos años que él decía que, no me acuerdo exactamente la frase, pero él decía que la necesidad o el hambre es la que hace un gran compositor, y después cuando se hacen ricos, pues disminuye porque tienen otras cosas. Puede ser. Yo lo que creo que siendo creativo, que la creatividad nunca muere, cambia. Eso sí, o sea, tú eres creativo y si tú estás bien informado, es mi parecer, si estás bien informado musicalmente, y nunca vas a seguir creando. De que no le guste tanto a la gente, ya eso otros 20 pesos, como dicen. Pero, por ejemplo, yo conozco muchos cantautores y no dejan de sorprenderme, porque de momento a veces tocan una canción y digo, wow,
Dame un nombre. Un nombre de un cantautor, Amaury Gutiérrez, Amaury, que no es Sabina ni es ninguno de esta gente, pero Amaury es un gran compositor, como es Omar Alfano, como es, por ejemplo, Juan Luis Guerra, que lo mencioné ahorita, y yo no me canso de ver sus videos y sus cosas, porque para mí ese hombre está en otro nivel. Es un poeta creativo ya de nacimiento, y con un nivel que, aunque parezca pueblerino o simple, es muy profundo. Un amigo músico me decía algo que obviamente yo no sé porque no soy músico. Él me decía la palabra la melodía, o sea, la melodía que tiene Juan Luis Guerra. ¿Qué significa eso? Bueno, yo creo que tengo una idea, ¿no? Pero ¿cómo lo definirías tú? No, definitivamente, por ejemplo, tengo otros amistades muy exitosos que tocan 2 acordes de guitarra y son buenos poetas, pero musicalmente muy limitados. Por eso es que siempre viene ese junte de fulano con fulano, el otro es el músico. Y entonces, en el caso de Juan Luis Guerra, si miras, todo escrito por él. Música, que es la melodía y la letra. Y entonces, pero a donde va tu amigo, la melodía, porque melodía es cualquier cosa. Yo aquí en el piano, clan, 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 pero es que Juan Luis tiene, número uno, el conocimiento. Él estudia en Berkeley, no es un cualquiera. Y número dos, que Dios le dio esa creatividad, que las 3 notas que hizo, tú dices, wow, no se me parece a nada. Porque o sea, en la música todo está escrito. Toca, dale. Toca algo. No lo escuchas porque está en otros programas, pero a lo que voy es que, por ejemplo, y esto es una anécdota, mi mamá era pianista, maestra de piano, y de ahí que yo, a empujones, me metí en la música, y cuando ya yo era más o menos músico de oído y esto, estaba de moda un grupo que era Blood, Sweat and Tears. Entonces ellos tenían un tema que se llamaba Spinning Wheel, que pegó mucho en la fin de los 60, por ahí. Y entonces mi mamá estaba tocando piano, ella leía, ella de oído cero, estaba leyendo, y entonces tocó un acorde, y yo dije, mami, para, toca ese acorde de nuevo, y lo tocaba, y era yo creía, en mi estupidez que inmadurez, yo dije, wow, si ese acorde lo había inventado Blood, Sweat and Tears, que era el de pam, 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 pam. Y entonces me dice, y al revés. Entonces mi mamá dice, no, hijo, si esto lo escribieron en 1700. Y entonces, pero es lo mismo, o sea, en la música y todo está todo escrito, está todo hecho ya. Pero por eso es que es más y más difícil, a medida que pasa el tiempo, tú decir, voy a hacer una canción y que tenga melodía, una melodía reconocible, diferente, y la otra parte que es el poema, que es que todo se va a ir hilvanado bien. Entonces es un oficio complicado, y hay muchos compositores, muchos cantautores, y hay niveles. Y ahí, bueno, Eddie, ¿tú alcanzaste a componer alguna canción conocida? No, yo compongo, yo he hecho de unos años para acá, pues hago mi propia música. Yo estando trabajando en la SGAE, que fue mi último trabajo hasta que renuncié, y dije, bueno, ya ahora soy jubilado oficial. Me puse a hacer unos disquitos y me puse un seudónimo de Relaxing Piano Man. ¿Por qué? Porque no quería poner Eddie Fernández, ¿verdad? Y entonces he seguido grabando, y está todo en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales, y tengo ya como 200 discos de 15 canciones. Se dice fácil, pero es un montón de... Te juro que voy a escucharlo. Que me acuerdo que en una época me habías hablado y lo escuché, pero me había olvidado. Pero a mí me encanta escuchar piano y música relajada. Tengo como Eddie Fernández también, y estuve nominado en el 2015 en jazz en los Latin Grammy. Obviamente me sentí un intruso compitiendo con Negroni, con Michel Camilo, Paquito de Rivera. No, los 5 nominados ganó Paquito, el que tenía que ganar. Pero yo decía, ay, yo no quiero ganar, porque todos ellos gastaron miles de dólares en grabaciones con músicos, y yo lo hice todo en la computadora.
y suena Bueno, decente, pero bueno, pero no es Eddie, lo mismo. un gustazo estar conversando contigo. Vamos a hablar Gracias. unos minutos más, nada más ¿Cómo te voy no? a quitar. Sabes que te admiro muchísimo. Nos presentó una amiga en común, Mari Lauret, que Correcto. siempre yo la respeto mucho también y te tenía afecto y me contagió ese afecto por ti. Bueno, ya después con el tiempo nosotros también hemos entablado, ¿no? Una bonita conexión y me encanta, lo principal es tu humildad, Eddie, porque tú eres de la élite de la música y siempre hablas en ese tono, así que bueno, busquen a Eddie, busquen su música y bueno, haremos bien aquí cuando hagamos la edición de este video, la promoción como debe ser. Edith, dos cosas más. Una, me cuentes algo, alguna anécdota. Tú trabajaste con Chayanne cuando Chayanne era chiquito. ¿Me puedes contar en 2 minutos cómo fue esa experiencia? Sí, cómo no, él viene de un grupo que se llamaba Los Chicos, que era cuando la época de Menudo, de los grupos, los chamos en Venezuela, etcétera. Entonces a mí me contactaron el dueño del grupo para que le hicieran un disco y le hice como 3. Yo creo que esos son todos los que tuvieron cuando era el álbum. Y entonces él tendría 9 o 10 años, todos ellos eran de esa edad. Y entonces él me decía, Don Eddie, ya estoy listo. O sea, él era muy, de los 4, eran 4 chicos, Ajá. había uno que se llamaba, o se llama Tony, que era el que mejor voz tenía. Y casi todas las canciones las cantaba Tony, pero Chayanne también, las canciones up tempo las cantaba él y los otros dos pues hacían un corito. Pero nada, hicimos el disco, pegaron muchísimo en algunos territorios, obviamente en Puerto Rico, en Centroamérica, en muchos países, y a mí me tocó verlo porque este manager quiso hacer un concierto en disque en vivo. Eso era cuando Menudo y todo el mundo tenían un playback con canales y los micrófonos los apagaba porque a veces desafinaba muchísimo, pero él quería que estuviéramos los músicos que tocamos en la grabación. Entonces yo organicé, estábamos realmente tocando playback. Yo me sentía mal porque era tocando lo que habíamos ya tocado en la grabación, pero yo pude observar la reacción en el Irán Bistro, que es un coliseo en Puerto Rico, y estaba repleto, y yo veía, como yo toqué mucho en vivo en años anteriores, en grupos y tal, y tú ves la reacción del público. Entonces, ya, era como que tenía Ángel, right? Tenía esa cosa, y que la sigue teniendo. Tenía carisma, tenía la voz. No es un gran cantante, pero así pasa. Hay mucha gente que no son grandes cantantes y son muy famosas, así que ahí Bueno, está Eddie, Chayanne. Eddie, muchísimas gracias por esta conversación y ojalá que se repita. ¿No? Estoy a tu orden y sabes que es mutuo el cariño y el respeto. Bueno, el gran Eddie Fernández, larga vida a Eddie, un abrazo y bueno, estamos en contacto, seguimos en contacto. Un abrazo fuerte, chao, gracias. Un maestro del mundo de la música ha estado aquí en esta entrevista, gracias. Luego. Bueno, Eddie, bye. Bye, Me bye. encantó. Gracias a ti. Y qué Chao. bueno que funcionó. Sí, bye.